como que no podía, o no sé si era Ah, por la presión de tener los dos, sí, sí, por ahí. Ahora desde la próxima pero van a... sentí que era poco tiempo. Mm. La próxima te van a tener uno solo. Pero vamos a ver lo del tiempo. Sí, lo del tiempo es complicado por ahí. O si alguno tiene un problema de conexión y ya pierde unos minutos, por ahí me imagino que debe ser desesperante. Pero bueno, vamos a ir viendo eso cómo ajustamos. Pero bueno, desde la próxima igual van a tener ya uno solo. Entonces tampoco es que están pensando que después tienen que ir a hacer otro, van a estar, me imagino, ya más tranquilos. Pero bueno, eso no se desalienten si en esta no les fue muy bien, porque en general siempre como que la primera vez que ven las preguntas, ¿sí? Y después ya no hay problemas, pero vamos a ir viendo eso. Y lo mismo para varios me avisaron que no tenían conexión, así que eso vamos a ver después, más adelante, cómo recuperamos con alguna otra actividad. Los que tengan entre el 50 y 80% aprobados que no llegan, así como para regularizar, vamos a hacer alguna otra actividad que no dependa tanto de la conexión, entonces se subsana ese problema para los que constantemente tienen problemas. Así que bueno, esto vamos a ir corrigiendo, vamos a ir viendo sobre la marcha, porque bueno, también para todos la situación nueva que hay que ir ajustando la metodología. Así que bueno, vamos a tratar de que se solucione todo entonces. Y hoy empezamos con el tema de fotosíntesis que nos va a llevar por lo menos 2 clases. Así que, ¿alguno tiene alguna otra duda o consulta? O si no, vamos a iniciar a hablar de este tema que van a tener el trabajo práctico la semana que viene. Y los que no tuvieron todavía, hoy van a ver el trabajo práctico de elementos, de deficiencias de elementos esenciales. Ahí estamos. Bueno. Y ahí, si ahora esto, está. Vamos a empezar hablando de la fotosíntesis, entonces, que es primero de los temas así de metabolismo puro de la planta, que después tienen la parte de respiración. Y dentro de fotosíntesis vamos a ver no solo su importancia, sino también cada una de las fases que la componen, la parte bioquímica, digamos, física y química, y le vamos a dar mucha importancia a los factores que afectan a la fotosíntesis, que es, digamos, lo que ustedes más van a tener que manejar el día de mañana, que conocer cómo el ambiente va a estar afectando la intensidad de fotosíntesis. Entonces vamos a ver por qué es un tema crucial, digamos. La fotosíntesis es simplemente una reacción de óxido-reducción en la que ocurre transformación de energía lumínica en energía química. Es un proceso de conversión de energía. Y consiste en la producción, en la formación de un compuesto orgánico, que es un azúcar, a partir de moléculas inorgánicas, del dióxido de carbono que toma la planta del aire, del agua, que es el compuesto que va a ceder los electrones que van a llegar al carbono. Y esto ocurre aprovechando la energía del sol que se almacena en forma de enlaces. Es decir, que pasamos de una energía lumínica a una energía química y en todo este proceso se desprende oxígeno. Entonces tenemos acá los compuestos, las partes fundamentales de la fotosíntesis, que es la formación de un azúcar a partir de compuestos inorgánicos que son el dióxido de carbono y el agua,
usando para esta conversión de estos compuestos en orgánicos, usando la energía del sol, y en este proceso hay desprendimiento de oxígeno. Entonces, partiendo del agua y el dióxido de carbono, en presencia de luz, y de esta luz que es captada por la clorofila, llegamos a los productos que son azúcares y el oxígeno que se libera. Entonces, la fórmula simplificada, podríamos decir, es esta. Dióxido de carbono más agua nos da un glúcido y oxígeno. Esta fórmula es un poco engañosa porque, digamos, es muy simple y desde que pasamos desde estos ingredientes a los productos hay una serie de reacciones que acá no están reflejadas. Y lo mismo este oxígeno podría parecer que viene del dióxido de carbono, pero en realidad el oxígeno que se libera viene de la molécula del agua, que es la que se rompe para iniciar el transporte de electrones, como vamos a ver. Se puede considerar que toda la diversidad, que la mayor parte de los organismos que existen en la Tierra depende de la fotosíntesis. Y podría ser considerado como el proceso bioquímico más importante sobre la Tierra, porque primero permite la síntesis de materia orgánica a partir de materia inorgánica. Una vez que las plantas crean estos esqueletos carbonados, ahí recién se va pasando a través de la cadena trófica de un organismo a otro. Pero son pocos, tenemos también bacterias que son fotoautótrofas que también pueden crear estas estructuras carbonadas, pero si no dependemos todos los demás seres vivientes de esta fijación del dióxido de carbono que hacen las plantas. Segundo, que es un proceso de transformación de energía, es decir, que se pasa de la energía lumínica que nos llega del sol a energía química. Es un proceso de conversión de energía. Es muy importante porque uno de los productos vimos que es el oxígeno que se libera y que después es fundamental para todos los organismos aerobios. Y esto algo les había comentado, que cuando las plantas colonizaron la Tierra, la atmósfera estaba muy enriquecida en dióxido de carbono. Entonces, estos organismos se encontraron con una atmósfera ideal para fijar el dióxido de carbono, estaba en altas concentraciones, en estructuras carbonadas y crecer, crecer a tasas considerables. Entonces, el secuestro de carbono fue tal, a través de la fotosíntesis, que implicaba también liberación de oxígeno, que llegaron a cambiar la atmósfera, bajando las concentraciones de dióxido de carbono y aumentando las de oxígeno. Es decir, digamos, las plantas tuvieron un rol sobre la atmósfera en la que crecían. También los combustibles fósiles dependen de la fotosíntesis de plantas que crecían hace millones de años, que después, digamos, secuestrando el carbono y que después quedaron en forma de reservas carbonadas como los combustibles fósiles. Y que, digamos, esta fotosíntesis es la que lleva todo el equilibrio en la cadena alimentaria, siendo los primeros organismos, las plantas, los primeros capaces de emplear elementos muy simples para formar compuestos orgánicos, es decir, el dióxido de carbono del aire, el agua, los minerales del suelo, en presencia de luz, son suficientes para que las plantas creen todas las estructuras, los compuestos orgánicos que van a formar parte de su organismo. Y podríamos considerar también que los átomos de carbono van pasando de plantas a animales y después de los animales a las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas
fijan el dióxido de carbono en estructuras que después al alimentarse un animal de estas plantas, incorpora el carbono que estaba en la planta. Pero después los animales al respirar van liberando dióxido de carbono que queda en la atmósfera y vuelve a ser captado por las plantas. Es decir, que se van reciclando continuamente estos átomos de carbono. Y digamos, esta circulación es porque estos dos procesos que vamos a ver en estas dos unidades, fotosíntesis y respiración, son como reacciones opuestas, obviamente con ciertas diferencias. ¿Dónde ocurren? La fotosíntesis depende de los cloroplastos y la respiración de las mitocondrias. En el caso de la fotosíntesis se da en presencia de luz, mientras que la respiración ocurre todo el tiempo, todo el día. Pero fíjense, en la fotosíntesis tenemos que los sustratos son dióxido de carbono y agua para producir glucosa y oxígeno. Mientras que en la respiración los sustratos son glucosa y oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Es decir que, digamos, los sustratos de una son los productos de otra y viceversa. La fuente de energía para la fotosíntesis es la luz, mientras que en la respiración se emplea la energía almacenada en los enlaces químicos, y mientras que en la fotosíntesis se almacena energía, en la respiración se la libera. Acá, bueno, simplemente tenemos estas fórmulas simplificadas de una y otra, donde en la respiración tenemos el sustrato de los azúcares, que son respirados, liberando dióxido de carbono, agua y energía, que estos dióxidos de carbono son consumidos por la fotosíntesis en presencia de energía solar para producir azúcares y liberar oxígeno. Entonces son, digamos, van en sentidos opuestos y las dos son igualmente importantes para la vida de la planta. Entonces, en la fotosíntesis tenemos la creación de un azúcar a partir de compuestos muy sencillos. Este azúcar es como una reserva de energía para la planta que después se va a emplear para sintetizar todos los otros compuestos carbonados que necesite la planta. Ya vamos a ver cuando el azúcar, digamos, inicia la vía de la respiración, no todo va a ir a formar dióxido de carbono que se pierde y ATP, sino que hay compuestos intermediarios que vienen de estos azúcares formados en la fotosíntesis que no llegan a consumirse completamente en la respiración, sino que ya los intermediarios se emplean para formar otras moléculas que la planta va a necesitar, como hormonas, aminoácidos, otros azúcares. La fotosíntesis, si bien produce también ATP, como vamos a ver, la cantidad no es suficiente como para mantener el abastecimiento de las células, sino que la producción en general de ATP para que la planta siga creciendo y formando otras estructuras viene de la respiración. Los organismos, como les decía, además de las plantas, tenemos algunas bacterias que son fotoautótrofas. Tenemos quimiautótrofos que emplean la energía química también para producir sus propios alimentos, sus reservas, y después tenemos los heterótrofos que se alimentan de estos anteriores. Ahora vamos a las plantas, que son las que por excelencia emplean la energía solar para producir todos los compuestos que va a necesitar. Pero para entender cómo hacen las plantas, para ocupar la luz, porque es algo que, bueno, nos está llegando porque por suerte tenemos una estrella que está cerca del planeta Tierra, o por el contrario, tenemos nuestro planeta que está en la distancia justa de una estrella que no es ni muy, digamos, a temperaturas que permiten la vida. Y acá
durante la evolución aparecieron estos organismos que podían ocupar esa luz que estaba llegando para producir otras cosas, para convertirla, para unir átomos y formar distintas moléculas. Y esto se lo debemos a la capacidad de las plantas de aprovechar esa luz. ¿Qué características tiene la luz esta que nos está llegando? Dentro de la radiación electromagnética, de lo que llega a la Tierra, la luz visible, lo que nosotros nos permite distinguir los objetos, es de, digamos, un rango muy chiquitito dentro de todas las radiaciones que están llegando. Podemos considerar entre 400 y 700 nanómetros. Allí tenemos todos los colores donde las menores longitudes de onda corresponden al violeta y las mayores longitudes de onda que van a poder ser aprovechadas por las plantas corresponden al color rojo. La luz se propaga en forma de dos ondas, digamos, de ondas perpendiculares entre sí. Y, digamos, una de las características interesantes es que no es una onda continua, no es como un flujo continuo de algo, sino que estas ondas están formadas o presentan como pequeñas unidades o partículas que se llaman fotones. Y estos fotones cada uno tiene un cierto contenido de energía que se llama quantum, es decir, que los fotones tienen una determinada cantidad de energía. Entonces la luz se propaga así en forma de ondas, pero en forma de pequeñas partículas que son estos fotones, cada uno que tiene una cierta energía, y esta energía está relacionada con la longitud de onda y la frecuencia. Entonces, la longitud de onda es, la energía de transporte es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, si volvemos para atrás y tenemos menor longitud de onda, la energía es inversamente proporcional. Quiere decir que los fotones de esta zona van a tener más energía que los fotones con más longitud de onda. La energía es inversamente proporcional a la longitud de onda, o lo podemos expresar también es directamente proporcional a la frecuencia. Es decir, que una luz violeta tiene una longitud de onda corta, pero vibra mucho, tiene alta energía, mientras que la luz roja tiene longitudes de onda mayores, pero menor frecuencia. Entonces, la luz visible que pueden aprovechar las plantas, esta parte del espectro electromagnético para realizar fotosíntesis, está aproximadamente entre los 700 y 400 nanómetros. Esa es la parte de toda la radiación que llega del sol, la parte que pueden aprovechar las plantas para la fotosíntesis. Y corresponde aproximadamente lo que llega al cloroplasto ya, el 40% corresponde a esta luz visible, que es la única que puede, digamos, desencadenar estas reacciones que van a llevar a la fijación del dióxido de carbono. Pero para que la energía que llega a una hoja pueda ser aprovechada, tiene que ser absorbida, es decir, tiene que ser incorporada a alguna molécula. Y esta absorción de la energía del sol, ¿qué implica? La energía que llega tiene que producir una alteración en los electrones de esa molécula a la que está llegando la luz. Entonces, dentro de eso tenemos una rama que es la fotoquímica, que se refiere a todas las reacciones químicas que usan la luz para convertir reactivos o sustratos en productos. Y dentro de esto tenemos la fotobiología, que es la rama de la biología que estudia las reacciones debidas a la luz. Y considerando esto, que
la energía para ser aprovechada tiene que ser absorbida, vamos a necesitar un compuesto que tenga la capacidad de captar esa energía y excitar, producir cambios en los niveles de energía de sus electrones para producir después otras reacciones. Las moléculas que tienen la capacidad de absorber la luz, es decir, que pueden captar esos fotones y producir cambios en el nivel de energía de sus electrones, son los pigmentos. ¿Qué pasa cuando una molécula de pigmento, como la clorofila, absorbe la luz? Fíjense, es un proceso muy rápido. La absorción de un fotón es un proceso, digamos, rapidísimo que lleva, fíjense, 10 a la menos 15 segundos. No nos podemos ni imaginar una cantidad tan chica. Porque no es ni siquiera una millonésima de segundo, es a la menos 15. Digamos, es un proceso muy rápido, la absorción de esa luz y la excitación de esos electrones. La energía del fotón que llega se la pasa a un electrón. Y ese electrón que captó la energía, entonces alcanza un nivel más alto. Es decir, que simplemente llega la luz y la energía de estos fotones que están llegando se las pasa a los electrones del pigmento. Se pasa de una molécula, digamos, de la luz que llega a una molécula, que es un pigmento. Estos electrones de los pigmentos, como por ejemplo los electrones de la clorofila, no es que pueden existir, ustedes habrán visto en química, no es que hay todos, digamos, niveles continuos a los que los electrones se pueden excitar, sino que son como escalones donde podemos encontrar a los electrones. Y un fotón, la energía que trae un fotón solo va a poder ser absorbida por un electrón cuando es suficiente para que el electrón haga el saltito a un escalón, al escalón siguiente. Si no coincide la energía que está llegando en ese fotón con la energía que necesita el electrón para aumentar a un nivel de excitación, esa luz no puede ser aprovechada. Entonces, acá tenemos este esquema que parece medio complicado, pero es simple. Tenemos los electrones en nuestro estado basal. Si llega luz a esa molécula con fotones que coinciden con los saltos que tiene que pegar el electrón, va a subir a un nivel de excitación 1 o 2 de acuerdo a la energía del fotón que llega. Supongamos que el fotón trae mucha energía, que es por ejemplo con una longitud de onda del violeta, trae mucha energía, o del azul vamos a poner acá, azul y rojo. Y el electrón entonces pega un salto, llega a un nivel de excitación más alto. Estos estados de excitación de los electrones no son estables, entonces va a tender a volver al estado basal. Es decir, llega un fotón, se excita el electrón, pero después tiende a volver a su estado basal. ¿Cómo puede perder la energía ese fotón excitado? En ese estado de excitación tiene una vida también muy corta. Fíjense, de 10 a la menos 9 segundos, también una cantidad inimaginable para nosotros de lo breve que es. Y esa liberación de energía puede ocurrir, entonces se excita el electrón y después tiende a bajar al estado basal, ese exceso de energía lo pierde. O en forma de calor, que se llama desactivación térmica, es simplemente el electrón excitado, llega el fotón, se absorbe, queda en este estado de excitación inestable y después pierde parte de su energía en forma de calor, la forma más fácil. También se puede perder en forma de fluorescencia. Es decir que se excita el electrón, pierde parte de su energía en forma de calor, llega a un estado basal, digamos excitado pero inferior, y después puede perder el resto de su energía en forma de fluorescencia, que quiere decir que emite un fotón
con el exceso de energía que le queda, acá absorbió un fotón y acá pierde la energía de un fotón, pero como ya tenía menos energía, pierde ese fotón en colores, digamos, con menos energía, que es en el rojo, que se puede ver, digamos, hay un experimento donde uno alumbra la clorofila y después se ve la fluorescencia, que es en el color rojo, porque ya este fotón que se emite para que el electrón vuelva al estado basal ya es, digamos, con una menor energía. Si se emitiese desde acá la fluorescencia, la veríamos en el azul, porque hay mayor energía. Acá la caída de energía es ya menor, entonces se emite con una longitud de onda con menos energía, que es el rojo. La otra forma en que este electrón que se excita puede perder su energía es transmitiéndola a la molécula que se encuentra al lado. Y este proceso se llama resonancia inductiva y este es uno de los que más nos interesa en la fotosíntesis porque es la forma en la que una molécula de clorofila que capta un fotón excita a su electrón y después esa energía de ese electrón se la pasa a la molécula siguiente y esa a la otra, hasta que confluyen la energía captada por muchas moléculas de clorofila hacia un centro de reacción, como vamos a ver más adelante, donde se concentra esa energía lumínica y se inicia el transporte de electrones de la fase lumínica de la fotosíntesis. Es decir, que este proceso de resonancia inductiva es, digamos, es el que nos permite que varias moléculas de clorofila vayan captando fotones y vayan transmitiendo toda esa energía, confluya hacia el centro de reacción donde se va a iniciar el transporte de electrones de la fotosíntesis. Es simplemente pasaje de energía de una molécula a la contigua. Pero para que esto sea eficiente también tienen que estar las moléculas del pigmento en estrecho contacto unas contra otras y ordenadas en una cierta forma dentro de la membrana. Y la otra forma en que se puede perder la energía de los electrones es cuando este electrón llega a un estado de triplete, que es como un estado intermedio, pero es estable. Entonces, al ser más lento, puede desencadenar reacciones de óxido-reducción, le transfiere, se oxida y transfiere su electrón a otras moléculas. Y esto puede llevar, si se genera este estado, puede llevar a la oxidación de la molécula de clorofila, una fotooxidación que va a destruir el pigmento. Entonces, cuando se produce este estado puede ser perjudicial para la planta. Si nosotros tenemos un proceso y nosotros queremos ver qué luz lo estimula, si hay algún color de la luz visible que estimula ese proceso. Entonces podemos ir midiendo la intensidad, como por ejemplo en el caso de ahora nos toca la fotosíntesis, vemos con qué intensidad ocurre la fotosíntesis a medida que nosotros vamos variando la longitud de onda. Es decir, que vamos pasando del azul hacia el rojo. Y vemos que hay dos picos, en el azul y en el rojo. Si queremos saber cuál es el pigmento, que esto fue, digamos, lo que se hizo. Si se quiere saber cuál es el pigmento que está desencadenando, entonces, este aumento de fotosíntesis en estos dos puntos, lo que hay que hacer es ver de todos los pigmentos que están, digamos, lo que se hizo de todos los pigmentos que están en la hoja, fueron viendo cuál absorbía la luz en estas dos regiones. Y así fue que se encontró que la clorofila, el pico de absorción de la clorofila coincide con esta mayor actividad fotosintética y entonces se puede relacionar la absorción de luz por la clorofila con la estimulación de la tasa de fotosíntesis en las plantas. Es decir, que podemos relacionar el espectro de absorción
del pigmento con la acción que va a cumplir en la planta. El pigmento y el proceso que nosotros podemos medir. Dentro de toda la radiación que llega, entonces la radiación fotosintéticamente activa es la que está entre los 400 y 700 nanómetros, y se va a medir, si yo quiero indicar su intensidad, tenemos que hablar de moles de fotones que están llegando en ese rango, es decir, cantidad de fotones por unidad de superficie, es decir, por metro cuadrado, en la unidad de tiempo, por segundo. En general estas son las unidades que se emplean. Moles de fotones por metro cuadrado por segundo. Ahora, vamos a ver todos los pigmentos que tienen esta capacidad entonces de captar esa energía, captar estos fotones que llegan del Sol, excitar sus electrones y transferirlos hacia otras moléculas iguales hasta que llegan al centro de reacción y se inicia todo el proceso de fotosíntesis. Es decir, vamos a hablar más adelante que todos estos pigmentos que están en las hojas, que tienen la capacidad de captar la luz y emplearla, conducirla después hacia un punto para que se ocurra la fotosíntesis, están funcionando como antenas de captación de luz que tenemos distribuidas en los cloroplastos en las hojas. Vamos a ir viendo entonces cuáles son los pigmentos que participan en la fotosíntesis. Los pigmentos por excelencia son las clorofilas. Son las principales moléculas que captan esa luz por esta capacidad que tienen de usar los fotones para excitar electrones de sus moléculas y después ir transfiriéndolos a otras. En general su estructura es una porfirina y un fitol. Y la porfirina son 4 pirroles cíclicos unidos a un átomo de magnesio. Si se pierde este átomo central de magnesio, la molécula que nos queda es una feofitina, que también la vamos a ver, es otra de las moléculas que participa también en la fotosíntesis, en el transporte de electrones. Hay 4 tipos de clorofilas, A, B, C y D, donde la A y la B son las más abundantes y la que más se encuentra en las plantas superiores es la clorofila A. Es el principal pigmento responsable de la fotosíntesis. Los distintos tipos de clorofila tienen ligeras, digamos, los cambios. Fíjense, acá solo un radical es lo que cambia, es muy poco, pero eso hace ya que el espectro de absorción, como vimos antes, que los picos de absorción de luz cambian ligeramente entre una y otra. Es decir, que una pequeña variación en la molécula hace que ya el rango de absorción varíe. Entonces tenemos que en la clorofila A, el primer pico se encuentra con menores longitudes de onda que en la clorofila B. Y a su vez, el segundo pico en la clorofila B ocurre con menores longitudes de onda que en la clorofila A. Entonces tenemos la clorofila A que sigue este espectro de absorción y la clorofila B que sigue este otro. Si bien los dos están en el azul y en el rojo, hay ligeras variaciones. Y esto hace, fíjense el de los carotenoides, que tiene su pico de absorción más hacia el azul, tendiendo hacia el verde, pero no llega al verde. El verde, ¿qué pasa con el color verde en las plantas? Si yo ilumino, compro y digo, me queda solo el foco verde, le voy a poner a estas plantas en mi cámara de cultivo para que crezcan. ¿Qué va a pasar con las plantas y la luz verde? Es reflejado. No lo puede absorber. Entonces, si se refleja, no se aprovecha y es por eso que nosotros vemos las plantas verdes. Es decir, cuando decimos la clorofila es verde,
No sabemos de qué color es la clorofila, lo que sabemos es que refleja el verde, no absorbe el verde, por eso la vemos de ese color, digamos. Los objetos los vemos del color que no están absorbiendo. Entonces, esa luz verde, fíjense en las plantas, no tenemos pigmentos que aprovechen esa longitud de onda. Y por eso las vemos en general de ese color. La clorofila tiene el mínimo de absorción ahí. Ahora, el hecho de que tengamos estos distintos pigmentos con ligeras variaciones en el pico de absorción nos permite que en una hoja se aproveche todo este espectro de la radiación visible, todo esto y todo esto. Si todos los pigmentos coincidiesen en el mismo pico, yo tendría color azul, que no sería aprovechado tanto si no tuviese los carotenoides. Me aprovecharía la planta solo los fotones que llegan con esta longitud de onda. Pero el hecho de que yo tenga más pigmentos está ampliando la capacidad de esa hoja de absorber luz en otras longitudes de onda. Entonces es algo, digamos, que estimula y favorece a la fotosíntesis. Entonces, como decíamos, de toda la radiación, una gran parte de longitudes de onda se pueden absorber en los pigmentos que tenemos en los cloroplastos y parte se refleja o se transmite, que es la luz verde, que es el, digamos, color que no pueden aprovechar las plantas. Y de hecho, por eso, si ustedes tienen que realizar un ensayo, por ejemplo, y quieren hacer alguna medición de algo que ocurre en el periodo nocturno, sin alterar a las plantas su ritmo normal, que durante la noche no tienen luz, tienen los estomas cerrados y pero necesitan trabajar, lo que se hace normalmente es iluminar con luz verde. Entonces ustedes pueden trabajar, pueden tomar muestras o lo que sea con las plantas sin alterar, digamos, sin producir alteraciones por presencia de luz. Digamos, se aprovecha eso en investigación, se trabaja con luz verde por la noche. La clorofila, este pigmento, es insoluble en agua y entonces se encuentra en el dominio lipídico de las membranas. Normalmente está asociada a proteínas, ya vamos a ver más adelante, que hace que tengan un ordenamiento tal que permita un transporte de esta energía más eficiente. Acuérdense en los cloroplastos que tienen una doble membrana y por dentro tenemos estos como sacos, como monedas, digamos, de membranas que se van apilando, que son los tilacoides y forman las granas. La clorofila se encuentra en estas membranas de los tilacoides. Otros compuestos que tenemos parecidos son las ficobilinas, que también son tetrapirrólicos, pero de cadena abierta. Están unidos a una proteína. Se conocen 4 tipos de ficobilinas, 3 son fotosintéticas, se encuentran principalmente en algas, y una de estas, que se encuentra en algas rojas, es la ficoeritrina, y este es el único pigmento que absorbe en el verde, donde la clorofila no puede absorber, pero se encuentra solo en ciertas algas rojas, y hace que estas se vean casi oscuras porque al poder absorber también en el verde, que es este pico, hace que prácticamente estas algas absorban todas las longitudes de onda y entonces como reflejan muy poco se las ve de color muy oscuro. De esto lo que nos interesa de estas ficobilinas es un tipo que es el fitocromo. El fitocromo es también, digamos, entonces una molécula de un pigmento, similar a un pigmento, pero el fitocromo no se ocupa de absorber la energía, sino que, vamos a ver, participa en la percepción de la luz para estimular ciertas respuestas en la planta. De estos fitocromos vamos a hablar cuando veamos floración y germinación,
y son simplemente moléculas que pueden existir en dos estados. Tienen una forma PR y PFR, que el nombre se refiere a la luz que pueden absorber. Entonces, esta molécula del fitocromo puede cambiar de configuración dependiendo de la luz que incide. Si está en la forma PR, R viene de red, de rojo, quiere decir que puede absorber luz roja, es decir, parte de la luz que llega al sol en la longitud de onda rojo. Y ahí cambia su configuración a la forma FR. En esta forma estimula distintas respuestas en la planta porque es como que está indicando a la planta que hay luz solar, que está llegando luz roja. Hay luz, entonces pasa esta configuración y se estimulan respuestas como germinación en algunas plantas o producción de hojas, despliegue de hojas, formación de clorofila. Pero, ¿qué pasa? Si queda en esta forma, se llama FR, far red. Si el fitocromo en esta forma está, digamos, iluminado con radiaciones en el rojo lejano, que es lo que nos encontramos en la sombra o en profundidad en el suelo, pasa a la forma R, que es la forma inactiva. Y esto, si nosotros, el fitocromo, entonces percibe rojo lejano, le está indicando a ese organismo que está en la sombra, que está bajo tierra, y entonces si es una semilla, por ejemplo, se frena la germinación porque es el mecanismo que indica que no está en la superficie del suelo, que está a gran profundidad o que está en la sombra de otra planta donde habría competencia, entonces se frenan ciertos procesos. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos donde los fitocromos están participando, pero son moléculas, son como pigmentos que le indican a la planta la presencia de luz roja, es decir, que están en contacto con luz solar o que están en la sombra o en la oscuridad. Y eso va a estimular o desencadenar distintos procesos, pero una molécula tiene esa capacidad, no solo de percibir la luz, sino también en qué longitud de onda está llegando. Otros pigmentos que tenemos en las hojas son los carotenoides. Los carotenoides son pigmentos de colores anaranjados o amarillos, son terpenoides, también son liposolubles y se encuentran en las membranas, en el cloroplasto o en los cromoplastos. Y dentro de los carotenoides tenemos los carotenos, que en general tienen el color anaranjado, y las antófilas, que son de color más amarillento, todos los cuales pueden colaborar con la clorofila en la captación de la luz. Además, el beta-caroteno, que habíamos visto, tiene su espectro de absorción notablemente en el azul. El beta-caroteno, al absorber, a tener una alta absorción en esa zona, puede como apagar o captar la energía, digamos, de ese estado que yo les había hablado del electrón que queda en un estado estable, intermedio, que puede entonces causar la oxidación de otras moléculas y puede dañar a la clorofila. El beta-caroteno, como absorbe la luz, es como que apaga, elimina ese estado de excitación, protegiendo a la clorofila de la fotooxidación. Entonces estos pigmentos también tienen, además de captar energía, protegen a la clorofila. Y lo mismo tenemos los flavonoides que incluyen, por ejemplo, a las antocianinas, que si bien las antocianinas no van a participar en la fotosíntesis, sí funcionan protegiendo como un filtro, como una pantalla solar que protege a la hoja del exceso de energía lumínica. Entonces muchas veces van a encontrar presencia de antocianinas en hojas que están muy expuestas a la luz, a altas intensidades de luz. Lo mismo se forman en otras condiciones de estrés, pero se pueden encontrar, están en las hojas no captando la energía para fotosíntesis, pero sí protegiendo, funcionando como una pantalla solar, protegiendo a los pigmentos de una oxidación.
Y ahora a ver, esperen, a ver, capaz hablamos un chiquitito hasta las 9 y ahí hacemos seguimos un poquitito, 10 minutos más y ahí hacemos la pausa, ¿está? Entonces, vamos a hablar ahora de cómo. Ya sabemos quiénes son los que captan la energía, pero ahora vamos a ver cómo esa energía lumínica captada se convierte en energía química. ¿Dónde va a ocurrir, digamos, el órgano por excelencia donde ocurre la fotosíntesis? Si bien ocurre en algunos tallos también, en tallos verdes, los órganos encargados de realizar fotosíntesis son las hojas, que tienen una gran diversidad dentro del reino vegetal, pero en general, salvo en especies en las que haya alguna adaptación a las condiciones ambientales o a su forma de vida, en general son órganos aplanados que aumentan el contacto, digamos, con la atmósfera para captar la mayor cantidad posible de dióxido de carbono y también favoreciendo la captación de energía lumínica. Entonces podemos considerar que las hojas son como máquinas fotosintéticas que maximizan la absorción de luz y captación de dióxido de carbono. Puede haber variaciones con respecto a las superficie, digamos, tenemos que considerar el área foliar que va a tener la planta, cuánta superficie va a estar expuesta para la captación de luz, la filotaxis, cómo van a estar distribuidas, digamos, eso va a hacer que hojas superiores sombreen a las inferiores o no, el ángulo de inserción también, para ver con qué ángulo va a estar incidiendo la radiación, todo esto va a afectar a la intensidad de fotosíntesis. Y la anatomía que tenga esa hoja también va a influir sobre la maximización de esa captación de luz. Fíjense que en la mayoría de las plantas C3 vamos a tener este parénquima empalizada con alto contenido de cloroplastos en la cara adaxial, en modo tal de que esté en digamos, cerca de la epidermis, donde llegan principalmente la radiación solar. Mientras que por debajo de este parénquima tenemos ya el parénquima lacunoso, que tiene ya esa otra función de reducir la resistencia al pasaje de dióxido de carbono, que acuérdense, tiene que llegar, los estomas están principalmente acá abajo, así que el dióxido de carbono tiene que pasar por este parénquima lacunoso y llegar al parénquima empalizada, que es el que va a estar aprovechándolo junto con la energía para construir moléculas carbonadas. Después vamos a ver cómo la diferente anatomía también está relacionada con el tipo de fotosíntesis que vamos a tener en la planta. Entonces, vamos a ver la diferencia que hay entre las plantas C3 y la C4 y cómo esto va a estar, cómo la anatomía acompaña a ese funcionamiento de la planta. Entonces dijimos que la mayor cantidad de los cloroplastos está en ese parénquima empalizada que está cercano a la epidermis de la cara superior de las hojas, que es donde va a haber mayor intensidad de radiación. ¿Qué pasa cuando entonces llega la luz a esta epidermis y tiene que atravesar esta célula para llegar al parénquima empalizada? Puede ocurrir, bueno, acá hay que hacer una salvedad. Piensen que la célula es como un prisma lleno de líquido. Entonces, al incidir la luz, va a haber refracción. Está funcionando como una lente esto. Esta es una cara convexa, es decir, tiene una zona plano convexa. Esto funciona como una lupa, como una lente que refracta la luz y parte de esta puede ser absorbida ya por cloroplastos. Puede ocurrir que algunos rayos que inciden justo pasen en zonas donde no hay cloroplastos y se pierdan.
Pero por el hecho de tener esta forma plano-convexa, también hace que se genere como una separación de la luz al incidir, y parte de esta pueda ser aprovechada por los cloroplastos que se encuentran en las caras laterales de la célula, y parte podría perderse. De igual manera, esta refracción hace que la luz vaya cambiando su sentido, su dirección, y en la interfase entre la célula y el espacio intercelular ocupado por aire, se puede reflejar. Digamos, entonces tenemos distintos casos donde puede ser directamente aprovechada por cloroplastos, en algunos casos se pierde, pero en otros, parte de esto que se refleje, que no sea aprovechado ya por el parénquima en empalizada, podría ser aprovechado por los cloroplastos que se encuentran en el parénquima esponjoso, de modo tal que se reduce la cantidad de luz que atraviesa la hoja de un lado al otro. Una gran parte, por todos estos procesos de refracción, de reflexión, es aprovechada ya por los cloroplastos que se encuentran tanto en el parénquima en empalizada, principalmente ahí, pero también puede ser aprovechado por los que se encuentran en el parénquima esponjoso. Entonces tenemos nuestra fotosíntesis que ocurre principalmente en el parénquima en empalizada, el mesófilo de las hojas. ¿Qué regiones vamos a tener en los cloroplastos de este parénquima en empalizada? Tenemos entonces esa doble membrana, donde la membrana interna es la que principalmente va a estar controlando, tiene permeabilidad más selectiva y va a estar regulando los compuestos que ingresen al cloroplasto. Tenemos el estroma, que es el líquido que baña a los tilacoides, que es muy rico en proteínas, porque ahí están todas las enzimas que van a determinar todos los eventos que ocurren en la fase oscura de la fotosíntesis. Y tenemos los tilacoides, donde en su membrana encontramos a los pigmentos fotosintéticos, y tienen un lumen que también va a ser importante, como vamos a ver más adelante, en la generación de ATP. Entonces, tenemos nuestros cloroplastos, que dentro contienen a los tilacoides. En la membrana de los tilacoides están los pigmentos que vimos, organizados, muchos unidos a proteínas que hacen que la transferencia de energía sea más eficiente. Y acá, esta es la membrana del tilacoide, acá viene todo el tilacoide, acá tenemos el estroma, que es el líquido que baña a los tilacoides. El hecho de que los tilacoides tengan un lumen separado del estroma, vamos a ver que es importante porque dentro del lumen, por toda esta transferencia de electrones, también se van a ir bombeando protones que después se van a usar para generar ATP en la fotosíntesis. ¿Se acuerdan cuando vimos el movimiento de nutrientes que teníamos las protón ATPasas, que eran esas bombas que consumían ATP para mover protones? Acá tenemos el tipo inverso, que son las bombas que van a usar el movimiento de protones para generar ATP. Acá tenemos el sentido inverso. Se usa el movimiento de protones para producir ATP. Entonces, toda esta estructura del cloroplasto es importante porque tenemos el estroma por fuera, donde ocurren las reacciones de la fase oscura, los tilacoides que captan la luz y el lumen de los tilacoides que va a acumular estos protones y va a permitir la formación de ATP. En el lumen, entonces, y que es la región donde ocurre la oxidación del agua. Ahora, este proceso ya lo vamos a ver más adelante, que es la generación de ATP, se llama fotofosforilación porque ocurre en presencia de luz. Entonces, ahora les doy, a ver, si quieren, no sé, 5 o 10 minutos de descanso y después seguimos
con la transformación de energía lumínica en energía química, digamos, esta primer fase. No sé cuánto quieren, si les alcanza 5 minutos Sí, profe, con 5 está bien. o de pausa para, entonces y después ya continuamos, ¿está? Entonces, 9:05, seguimos, ¿está? Bueno. Bueno.
Bueno, seguimos entonces. Vamos a seguir acá. No, en este. Ahí está. Bien. Bueno, entonces quedamos con la conversión de esta energía lumínica captada por la clorofila que se encuentra en las membranas de los tilacoides, cómo se convierte en energía química. Y, a ver, mi puntero, bien. La principal, digamos, los principales productos de todas estas reacciones que vamos a ver ahora, que dependen de la luz, son la producción de NAD-fosfato reducido, que es un poder reductor, que se va a emplear después para la reducción del dióxido de carbono, y ATP. Llegamos a estos productos a través de una serie de reacciones de óxido de reducción, donde va a haber transporte de electrones. Y este transporte de electrones se da por dos fotosistemas, que ya vamos a ver, donde tenemos uniones de pigmentos y proteínas, y que están unidos entre sí por otro complejo, que es el complejo citocromo B6F. Entonces, tenemos los dos fotosistemas unidos por el complejo de citocromo, donde ocurre la captación de la energía lumínica para excitar electrones que se van a transferir hasta el NAD-fosfato que se reduce, y además en todo esto se va a ir generando ATP. Esos dos fotosistemas, 1 y 2, estos dos fotosistemas, contienen entonces proteínas y pigmentos. La mayor parte de la clorofila que está en estos fotosistemas va a funcionar como antena, como yo les decía, es decir, que van a estar estas moléculas de clorofila captando la luz, excitando sus electrones y transfiriendo esa excitación, esa energía a los electrones de la molécula contigua y así sucesivamente hasta que llegan al centro de reacción. Ahí es donde confluye toda esa energía lumínica captada por las antenas. En ese centro de reacción sí tenemos una reacción de óxido-reducción, y el centro de reacción de cada fotosistema no es más que un dímero de clorofila A, es decir, dos moléculas de clorofila A, hacia donde confluye la energía lumínica de todas las moléculas de la antena, se va dirigiendo, transmitiendo, hasta este centro de reacción que está entonces constituido por dos moléculas de clorofila, que en el fotosistema 1 tienen un máximo de absorción en 700 nanómetros, y en el fotosistema 2 el máximo de absorción es de 680 nanómetros. Por eso el centro de reacción del fotosistema 1 se llama P700, porque ese es el máximo de absorción de luz, mientras que en el fotosistema 2 es P680, refiriéndose a su máximo de absorción. Además de estas antenas, es decir, de estas moléculas de clorofila y carotenoides que están enviando la energía lumínica que captan hacia el centro de reacción, existen otros complejos que se llaman complejos colectores de luz 1 y 2, que son también pigmentos y proteínas que hacen más eficiente la captación de luz. En el complejo colector de luz 1 es más chico, y lo que cambia entre uno y otro, además de tamaño, es la proporción entre la clorofila A y la B, entre esos dos tipos que son los más abundantes. Y lo que ocurre es que de toda esta energía que llega a ese centro de reacción que dijimos estaba formado por dos moléculas de clorofila, es que mientras ese centro de reacción está procesando, está, digamos, absorbiendo la energía del fotón que le llega, y inicia ese transporte de electrones,
todas las otras moléculas de la antena y del complejo colector de luz siguen captando nuevos fotones, siguen captando luz y transmitiéndola hacia el centro de reacción. Es decir, que nunca se frena, porque mientras el centro está enviando un electrón, está transfiriendo un electrón e iniciando todo el transporte de electrones de la fase lumínica, las otras moléculas siguen captando luz y enviándosela hacia ese centro de reacción. Entonces, tenemos el fotosistema 2, que en realidad es donde se inicia el transporte de electrones, el complejo B6F y el fotosistema 1. Digamos, el nombre viene simplemente por cuál se descubrió primero, pero no tienen relación con el orden en el que ocurre ese transporte de electrones. Digamos, todo se inicia en el fotosistema 2. Entonces, ahora, digamos, viendo más gráficamente esto que les decía. Todas las moléculas de pigmentos y las que participan de estos complejos colectores de luz están captando entonces energía lumínica y se van transmitiendo hacia el centro de reacción, que son dos moléculas de clorofila. Estas captan esa energía y la emplean para excitar electrones que en realidad los pierden, los transfieren en la reacción de óxido-reducción, se los pasan a otra molécula que es el aceptor primario de electrones. ¿De dónde vienen esos electrones que la clorofila del centro de reacción transfiere? Porque si los pierde después, digamos, quedaría en un estado oxidado y no podría seguir transfiriendo si ya le faltan los electrones. Entonces, ¿de dónde los recupera? ¿Cómo hace para seguir con el proceso? Descomponiendo la molécula de agua, como ya vamos a ver. Digamos, entonces, todos los electrones que se van transfiriendo en todas estas reacciones, en realidad vienen de la molécula de agua que se rompe, donde el oxígeno pierde sus electrones y queda en estado molecular, que es uno de los productos de la fotosíntesis. Y sus electrones son transferidos hasta el NADFOFAto. Todo esto ocurre con el bombeo que les dije de protones hacia el lumen para obtener NADFOFAto reducido y ATP. Pero vamos a ir por partes entonces y vamos a ir viendo cómo está ubicado esto dentro de los tilacoides para que todo sea más eficiente. Ustedes tienen entonces los tilacoides que están apilados unos sobre otros, es decir que tenemos caras del tilacoide que van a estar expuestas al estroma, mientras que otras están en contacto con el tilacoide siguiente. La distribución de todos estos componentes dentro de las membranas es tal que hace que todo este proceso sea lo más eficiente posible. Y fíjense, por ejemplo, que tienen el fotosistema 1, este fotosistema que es el encargado de producir, en definitiva, de transferir los electrones hacia el NADFOFAto. Fíjense que se encuentran principalmente en las caras que están expuestas al estroma que está bañando el grano. ¿Qué ventaja tiene eso? Que el NADFOFAto que produzcan estos fotosistema 1, que son las bolitas verdes, todo ese NADFOFAto reducido va a ser liberado al estroma, que es donde tiene que actuar porque es donde ocurre la reacción, las reacciones de la fase oscura. Si estuviesen en la región en contacto entre los tilacoides, sería mucho más difícil que difunda hacia el estroma donde tienen que estar actuando. Entonces, el fotosistema 1 se encuentra principalmente en las zonas del tilacoide bañadas por el estroma. Los fotosistemas 2, que son los cuadraditos verdes, se encuentran principalmente en la zona de contacto entre un tilacoide y otro, porque simplemente captan la energía lumínica
donde llega al centro de reacción. En ese centro de reacción, la molécula de clorofila pierde su electrón, inicia todo el transporte hacia los otros componentes. Pero ¿qué pasa? En esa reacción recupera sus electrones a través de la ruptura de la molécula de agua. Al romperse la molécula de agua, como vimos antes, se liberan estos protones en el lumen. Entonces, esta disposición en la región de contacto entre un tilacoide y otro hace que esos protones se liberen al lumen del tilacoide y no hacia el estroma. Y esto es importante porque esa acumulación de protones en el lumen es lo que permite después que se produzca la ATP. Si este fotosistema estuviese en la cara expuesta al estroma, podría liberar los protones allí y no se produciría ese gradiente, esa concentración de protones que después hace que funcionen las ATPasas. Entonces, esta distribución de los componentes de los fotosistemas dentro del tilacoide también es tal que permite que sus productos se liberen en la región en la que van a tener que estar actuando. ¿Dónde iniciamos todo el transporte de electrones entonces? Vamos acá. Vamos a ir viendo ahora esquemáticamente. Tenemos entonces la luz captada por todas las moléculas de clorofila, que funcionan como antena, que conducen, dijimos, al centro de reacción, que el centro de reacción del fotosistema 2 es se llama P680 porque absorbe en general máximo en esa longitud de onda. Allí, ¿qué ocurre? Se capta entonces la energía lumínica, llega a este centro de reacción que va a ceder su electrón a otra molécula. Entonces, acá tenemos nuestra molécula de clorofila, nuestro centro de reacción, que va a tener, cuando recibe la luz, sus electrones llegan a un estado de excitación tal que pueden transferirlo a una molécula que lo aceptora. Es decir que acá no es que aumenta su estado de excitación y después desciende, sino que llega tanta energía que directamente pierde el electrón y se lo pasa a otra molécula. Si nuestra clorofila, el centro de reacción, quedase así oxidada, ya no tendría más electrones para seguir transfiriendo en toda esa cadena. Entonces no podría seguir funcionando. Es por eso que inmediatamente tiene que recuperar el electrón que perdió de otra molécula. En definitiva, la recuperación ocurre de las moléculas de agua que se rompen en un proceso que se denomina fotólisis y se escinden en oxígeno y en protones. El oxígeno pierde sus electrones, que se los cede a ese centro de reacción y así los recupera y puede seguir con ese transporte de electrones. ¿Cómo ocurre esa ruptura de la molécula de agua? Digamos, no es solo que la clorofila directamente atrae los electrones del oxígeno, sino que allí participa uno de los nutrientes esenciales que vimos, que es el manganeso. Y tenemos un clúster de manganeso, que es simplemente una agrupación de 4 iones de manganeso que tienen la capacidad de participar en reacciones de óxido-reducción. Es decir, que pueden cambiar su estado de oxidación perdiendo electrones y pasando de +2 a +4. Estos iones de magnesio se asocian con proteínas formando un complejo emisor de oxígeno. Cuando la clorofila, entonces, del centro de reacción de P680 capta toda esa energía lumínica tal que hace que pierda su electrón y se lo pase a otra molécula, queda oxidada y tiene que recuperar ese electrón que perdió porque si no, no puede continuar transportando. Entonces, ese electrón lo recupera de estos átomos de manganeso. ¿Cuándo pasa el ciclo? Pierde este manganeso, pierde 1 electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones.
cuando queda con 4 cargas positivas, se llega a un estado tal que este complejo lo que hace es romper la molécula de agua, toma los electrones del oxígeno, liberando oxígeno molecular y recuperando su estado inicial. Es decir, que para el transporte de electrones en la fotosíntesis, la clorofila que los pierde e inicia ese transporte de electrones, después los recupera de este grupo de átomos de manganeso. Y a su vez cuando perdió ya 4 electrones, los recupera de la molécula de agua. Es decir, que el dador, en definitiva, esencial de electrones es el agua. Esos electrones pasan al manganeso y de allá a la clorofila. Y esta ruptura de la molécula de agua, por cada 2 moléculas de agua que se rompen, vamos a tener 4 electrones que se transportan, 2 de cada oxígeno, y se generan 4 protones que se van a usar después para formar el ATP. En este proceso también participa como cofactor el cloro, que es otro de los elementos esenciales. Entonces ahí estamos viendo otros 2 micronutrientes que participan dentro de la fotosíntesis. Entonces, una vez que incide la luz, este centro de reacción se excita, pierde sus electrones, llega a este estado de excitación, pierde sus electrones, se los pasa primero a la feofitina, que se acuerdan que dijimos que era parecida a la clorofila, pero ya no tenía el magnesio en el centro. Después pasa a la plastoquinona, y de allí llega el otro complejo, que es el citocromo B6F, que se encuentra también incrustado en la membrana. Y entonces dijimos, esos electrones pasan de la P680 a la feofitina, ahí tienen algunos intermediarios, lo importante es que llega a la plastoquinona, y esta plastoquinona, que acá lo tienen simplificado, es importante porque ¿qué hace? Al reducirse, capta protones del estroma y cuando se oxida, cuando libera sus electrones acá a este complejo, libera los protones en el lumen. Es decir, que la plastoquinona es como que bombea protones del estroma al lumen. Por un lado ya teníamos los que se acumulaban de la fotólisis del agua. Y ahora tenemos también los que está bombeando la plastoquinona en este circuito. Capta, cuando acepta los electrones, acá también acepta 2 protones, los transfiere sus electrones a este otro complejo y libera los protones en el lumen. Entonces está bombeando protones, que después se van a emplear para producir ATP. Es importante también esta característica. Después de este complejo de citocromo B6F, los electrones van a la plastocianina, que es una molécula que tiene bastante movilidad dentro de la membrana, y el hecho de que tenga movilidad digamos, favorece el transporte de electrones desde el citocromo B6F hacia el fotosistema 1, que están más anclados dentro de la membrana. Entonces, pasa los electrones acá, y como pueden ver, hay una caída de energía hacia el centro de reacción de la P700. En este centro de reacción del fotosistema 1, a su vez, como es un centro de reacción, tenemos toda una serie de antenas acá también que están captando energía lumínica, lo mismo que ocurría acá. Están captando toda la energía lumínica y conduciéndola hacia este centro de reacción que se excita. Simplemente es igual que el otro, 2 moléculas de clorofila que pierden su electrón, es decir, se oxidan. Ese electrón se lo transfieren a la ferredoxina y finalmente llega al NAD-fosfato, que lo va a reducir, y ahí vamos a tener nuestro producto principal de la fase lumínica junto con el ATP. Es decir,
que si yo tengo dos moléculas de agua que se rompen, dijimos, en cada una se generan 4 electrones, 2 por cada átomo de oxígeno, porque el oxígeno pasa de -2 a 0 acá. Entonces, por cada átomo de oxígeno tenemos 2 electrones que se liberan. Total, 4 electrones por cada 2 moléculas de agua. 4 electrones y se generan también 4 protones que quedan en el lumen. Estos 4 electrones entonces se van transportando del fotosistema 1 a través de la plastoquinona hacia el citocromo B6F, después gracias a la plastocianina hasta el fotosistema 1. Y fíjense que acá por cada electrón, dijimos, cada electrón puede absorber la energía de un fotón. Entonces, para que estos 4 electrones inicien este circuito, vamos a necesitar por lo menos la energía de 4 fotones. Si inician todo este circuito, llegan al fotosistema 1 ya con baja energía, entonces absorben de nuevo energía de otros 4 fotones. Uno por cada electrón que lleva, que los excita, los lleva a un nivel superior de excitación para finalmente reducir el NAD-fosfato. Entonces acá necesitamos 4 fotones y acá necesitamos otros 4 fotones que los vuelvan a subir su estado energético. Entonces, por cada 2 moléculas de agua o por cada 4 electrones que se transportan, se necesita un total de 8 fotones. 4 en el fotosistema 2 y 4 en el fotosistema 1. Es decir que, digamos que es un sistema que requiere de mucha energía y de toda esta energía y se está consumiendo, toda esa energía lumínica que está llegando y se está aprovechando, se considera que aproximadamente el 30% solamente se puede conservar como NAD-fosfato reducido y el resto como ATP. Entonces, tenemos el estroma, el lumen del tilacoide, acá la membrana tilacoidal, donde tenemos el fotosistema 1, donde se capta la energía lumínica, se recuperan los electrones que pierde este centro de reacción a través de la ruptura de la molécula de agua, después se transfiere al citocromo B6F, después se transfieren al fotosistema 1 y después, pasando por la ferredoxina, llegan a reducir el NAD-fosfato, que este es uno de los productos principales. El otro producto está dado por este bombeo de protones hacia el lumen del tilacoide, más los que vienen de la fotólisis del agua, que después se generan un gradiente de protones, más concentración de protones dentro del lumen que fuera. Entonces, al tender estos protones a salir hacia el estroma, pasan a través de las ATPasas generando ATP. Esta producción de ATP en presencia de luz es lo que conocemos como fotofosforilación, es decir, fijación de fósforo, digamos, formación de este ATP en presencia de luz. Y tenemos 2 formas de producir ATP. Una es esta que yo les conté, donde es la fotofosforilación no cíclica, es decir, es todo este transporte de electrones que va haciendo que se acumulen los del agua y los que transporta la plastoquinona en el lumen y después pasan por la bomba de ATP produciendo este compuesto. Y esta fotofosforilación o formación de ATP no cíclica termina cuando los electrones se transfieren al NAD-fosfato y se terminó ahí, digamos. Estos electrones van ahí, este NAD-fosfato se usa ya en la fase oscura, se termina ahí. Pero en las plantas existe también otra formación de ATP cíclica, fotofosforilación cíclica. Y ocurre cuando todo este transporte de electrones, después del fotosistema 1, no va a producir el NAD-fosfato,
sino que de la ferredoxina vuelve hacia atrás a la plastoquinona. Es decir, la ferredoxina no manda sus electrones al NAD-fosfato, sino que los manda a la plastoquinona. Porque si lo que nosotros queremos es obtener este poder reductor para fijar el dióxido de carbono. Porque en ciertas condiciones ya la cantidad de energía lumínica es tal que, digamos, la fase lumínica ya está funcionando al máximo, porque son reacciones enzimáticas, entonces tienen un límite de velocidad. Ese exceso de energía lumínica que está llegando, que estimula este transporte de electrones y que ya no es aprovechado como NAD-fosfato, vuelve a la plastoquinona, estos electrones vuelven a la plastoquinona, que lo que hace es activar este bombeo de protones hacia el lumen, y al hacer esta fase cíclica, no pasarlos al NAD-fosfato, lo que hace es simplemente bombear protones, protones, protones hacia el lumen, favoreciendo la formación de más ATP. Es decir, que cuando ya el sistema, la parte bioquímica de la fotosíntesis, que vamos a ver en la clase que viene, está ya saturada, también existe la posibilidad de usar esa energía lumínica, no ya para producir NAD-fosfato, sino para seguir produciendo más ATP, que como vamos a ver también se consume en esa fase oscura. Entonces, esa acumulación, esa separación del lumen del tilacoide del estroma es fundamental para que se acumulen los protones y se pueda formar el ATP. Esta formación de ATP entonces se da gracias a la acumulación de protones por la oxidación del agua, por la ruptura de moléculas de agua y por el bombeo de protones que los hacen la plastoquinona. Entonces tenemos dos mecanismos por los que se acumulan protones: fotólisis y el bombeo de la plastoquinona. Entonces, digamos, resumiendo esta parte, podemos ver que la energía, entonces, de todas estas moléculas de clorofila que están captando radiación en el espectro visible, la conducen hacia el centro de reacción, que para el fotosistema 2 se llama P680. Este centro de reacción excita su electrón a nivel tal de energía que lo puede ceder a una molécula aceptora. Es decir, que la clorofila acá queda oxidada, pierde directamente su electrón y lo recupera a través del clúster de manganeso, lo recupera de las moléculas de agua. Esta ruptura del agua es importante para acumular protones en el lumen y también por la producción de oxígeno necesario para la respiración de todos los organismos aerobios. Estos electrones, entonces, que se dio al centro de reacción, después pasan a la plastoquinona, que también bombea protones al lumen, de ahí al citocromo B6F, a la plastocianina, que es la que los lleva al centro de reacción, lleva estos protones al centro de reacción del fotosistema 2, del fotosistema 1, perdón. Pero como llegan ya, van perdiendo energía en todo este transporte, necesitan la excitación, digamos, necesitan la energía de las antenas que están rodeando al fotosistema, al centro de reacción del fotosistema 1, capta toda esta energía lumínica y se excita al centro de reacción, también perdiendo, llegando a un nivel tal de energía que puede perder su electrón, lo cede a la ferredoxina, que en definitiva es la que se lo va a pasar al NAD-fosfato reducido, que se emplea en la fase oscura para fijar el dióxido de carbono. Bueno, en definitiva, hasta acá tenemos digamos, todas las reacciones que necesitan directamente de la luz para que se lleven a cabo. Los objetivos, digamos, los productos fundamentales de todo este transporte de electrones son
el NAD-fosfato reducido y el ATP, que se van a usar para la fijación del dióxido de carbono. Entonces, digamos, de todo esto que puede ser menos complejo, digamos, el objetivo principal es llegar a formar estos compuestos que después nos van a permitir que la planta tome el dióxido de carbono del aire y lo convierta en estructuras orgánicas. Me aceleré un poco. A ver si, ¿cómo están de supervivencia o era medio complejo o podemos avanzar un poquito sobre la fase oscura? No sé. Porque esta parte es medio, por ahí parecen como mucho así de un montón de estructuras y cosas, pero no sé cómo están, si quieren, o si no, empezamos la fase oscura la clase que viene. Escucho opiniones. Profe, una consulta. A ver, vamos a ver ahí una pregunta. Sí, en realidad mi pregunta es, a la hora de rendir el final, cuando explicamos sí. este proceso, ¿es necesario dibujar todo No. o explicarlo, digamos, a cada etapa? Digamos, esto... Pregunto porque por ahí Sí, yo me siempre confundí les todo digo... los dibujos, trataba de hacerlos y... Es que si es... digamos, si se acuerdan, bueno, lo pueden mencionar, digamos, cómo va todo el transporte de electrones. Claro. Pero, digamos, el objetivo es que sepan las partes esenciales. El fotosistema 1, vamos a empezar por el fotosistema 2, que recupera sus electrones del agua, porque eso es importante por la producción de oxígeno y los protones que quedan ahí. Después saber que hay otros intermediarios que también bombean protones, que eso es importante para producir el ATP. Saber que en el fotosistema 1 también hay excitación de electrones y es el que lleva a ceder los electrones al NAD-fosfato reducido, que es también el otro punto esencial que se usa en la fase oscura. Y saber que también existe como no todos los electrones van al NAD-fosfato, sino que algunos pueden volver atrás a la plastoquinona, que es la que va a seguir bombeando protones para producir más ATP. Digamos, esas serían las partes esenciales. Si ustedes se acuerdan los nombres de todos los intermediarios, bueno, pueden decirlo. Pero para mí, sinceramente, esa parte es muy de memoria. Y yo sé que después de una semana se van a olvidar de esos nombres y que si el día de mañana ustedes necesitan por algún motivo recordar alguno, van a ir a mirar a un libro por internet o donde sea, no, digamos, no van a recurrir ahí a la memoria. Para mí, digamos, yo prefiero que sepan cuáles son los productos de esta fase lumínica y de dónde vienen. Y por ahí no, a mí no, sinceramente no me interesa mucho que se acuerden todos los nombres de los intermediarios, no es necesario. Pero Gracias, sí profe. porque se puede formar el ATP y porque se van acumulando protones en el lumen. ¿Y de dónde vienen esos protones? De la fotólisis del agua y del bombeo de la plastoquinona. Eso sí tienen que saber. O los electrones que llegan al NAD-fosfato, de dónde vienen, y bueno, en definitiva todo se inicia con esa ruptura de la molécula de agua que se los pasa al clúster de manganeso, que es el que va cediéndolos a la clorofila en el centro de reacción. Digamos, esas partes esenciales, sí, para que les explica a ustedes cómo ocurre este proceso, por qué ocurre en el tilacoide, por qué los compuestos están ahí en la membrana y no están todos distribuidos en el estroma. Imagínense que si ustedes tuviesen las moléculas de clorofila simplemente bañando el estroma y todo en el centro del cloroplasto, no estarían unas en estrecho contacto con la otra y la transferencia de energía sería muchísimo menos eficiente, dependería del choque entre dos clorofilas para que se transfiera la energía. Y a su vez cuando la energía la capta, cuando una clorofila la captan, no tendría ya el aceptor al lado para pasarle los electrones, digamos, no podría ocurrir en esa situación. Entonces también el hecho de que ocurra, de que esta parte lumínica esté en la membrana del tilacoide, hace que
todos estos compuestos estén ubicados en la forma tal que le haga más eficiente esta transferencia de energía. Digamos, eso es bueno entender así porque no es una distribución aleatoria a la que se llegó en la planta, sino que el hecho de que estén en la membrana es para que funcionen lo más eficientemente posible. Y en cambio ya todas las reacciones bioquímicas que vemos en la clase que viene de la fase oscura, eso sí ocurre en el tilacoide, en el estroma, donde están todas las proteínas y enzimas y compuestos que van a fijar el dióxido de carbono. Y ahí donde ya, bueno, se va a ir formando el azúcar y después en otra unidad ya vamos a ver qué le pasa a ese azúcar, cómo se transporta. Pero digamos, la estructura dentro del cloroplasto es tal que hace que esta captación de energía sea eficiente para transferirla de una molécula a otra y después para todo este transporte de electrones. No podría ocurrir si, imagínense, en el estroma estarían todas dispersas las moléculas y cómo hace una para pasar el electrón a la otra. Es importante que eso esté en la membrana. En cambio, las enzimas sí ya están libres en el estroma. Entonces, por eso ahí tienen que relacionar la estructura donde ocurre con su función. Y después, bueno, ya lo vamos a dejar nomás para la clase que viene. Ahora cuando veamos en la fase... Cuando veamos ahora la fase oscura, ahí vamos a ver también las diferencias entre los distintos tipos de fotosíntesis, entre la C3, la C4, las plantas CAM, y sobre todo entre la C4 y la C3 vamos a ver cómo esa diferente anatomía está relacionada, es la forma relacionada con la función que van a tener. Esa anatomía distinta está sirviendo a un tipo especial de fotosíntesis y, digamos, están distribuidos en forma tal de que sea todo lo más eficiente posible. Digamos, producto de la evolución que hace que esas plantas sean muy eficientes con la fotosíntesis que realizan, así como las plantas CAM, que como vamos a ver que si bien crecen más lentamente, tienen ciertas desventajas, pero les permiten colonizar ambientes donde otra especie no podría estar creciendo directamente. Entonces, digamos, todas estas modificaciones del ciclo de Calvin que vamos a ver hacen que las plantas colonicen o se adapten a distintos ambientes. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Sí, espérame, que hice una cosa acá. Espérame que llego a ver dónde la tenía. A ver. Tenía el dibujito acá. A ver. Fíjate acá. Ustedes tienen el fotosistema 2, que es, digamos, el que está, el principal responsable, digamos, de la fotólisis del agua, porque recupera sus electrones del agua, está en la zona entre tilacoides, entre uno y otro, de modo tal que los protones se bombeen al lumen del tilacoide. El fotosistema 1, que es el que pasa sus electrones al NAD-fosfato, se encuentra principalmente en la zona en contacto, están bañadas por el estroma, en toda la zona externa. Eso hace que el NAD-fosfato que se forma captando NAD-fosfato reducido, que digamos es el último receptor de todo este transporte de electrones, se libere directamente al estroma. Miren que no le está poniendo el puntero, ahí. Entonces tienen fotosistema 2, que libera protones al lumen, acá en las zonas
entre un tilacoide y otro, y los fotosistema 1 que liberan el NAD-fosfato reducido directamente en contacto con el estroma. Entonces lo liberan al estroma, donde va a ser después aprovechado para reducir el dióxido de carbono. Y lo mismo, fíjense que las ATPasas, estas bombas de protones para producir ATP, se encuentran también en las zonas en contacto con el estroma, de modo tal que los protones pasan del lumen hacia el estroma a través de estas ATPasas, liberando el ATP al estroma, que es también donde va a ser usado para reducción en la fase de reducción del dióxido de carbono. ¿Está? Esa ubicación, fíjense, también no solo están en la membrana, sino también dentro de las granas de tilacoide, ocupan distintos lugares de modo tal que sus productos o se liberen al estroma, si van a ser usados ahí, como el NAD-fosfato y el ATP, o que sus productos se liberen al lumen, como en el caso de los protones del resultado de la fotólisis del agua. Toda esa distribución también es tal que se hace lo más eficiente posible, no solo el transporte de energía, sino que también la liberación de los productos hacia la zona donde se van a emplear. ¿Está? En el estroma ocurre la fase oscura. Eso es lo que vamos a ver en la clase que viene, son todas reacciones ya en el estroma, que es muy rico no es que está vacío, es riquísimo en proteínas, pues están todas las enzimas que van a participar no solo en la fijación del dióxido de carbono, sino también después en la regeneración del aceptor del dióxido de carbono. Y ahí no sé si ustedes habrán escuchado hablar de la rubisco, que es la enzima, ahí está, justo. Ahí escribieron la rubisco, que es la enzima que se encarga de la fijación de ese dióxido de carbono y se considera que es la proteína más abundante sobre la Tierra, para que tengan una idea de la cantidad de rubisco de fijación, de enzimas encargadas de la fijación de dióxido de carbono que existe. Profe, ¿fijación de carbono se produce en las dos fases o solamente en la fase oscura? La fijación del carbono se produce en la fase oscura. A ver. Espera, a ver. Que hasta ahora ustedes iban viendo, esto, bueno, llamemos después para que quede todo junto, porque si no queda muy cortada esta parte. Hasta ahora tenían la captación de la luz para producir el NAD-fosfato reducido y ATP. Esos dos se van a usar después para el ciclo de Calvin, que es el que se encarga de la fijación del dióxido de carbono, y esto ocurre en el estroma. Vamos a ir viendo cómo el dióxido de carbono se incorpora a un compuesto de 5 carbonos para formar azúcares. Es decir, pasamos el carbono de una forma inorgánica a formas orgánicas que después se van a exportar a través de la planta y van a, digamos, son la base de estructuras carbonadas que van a formar después todas las moléculas orgánicas que necesite la planta. Y como vamos a ver, este ciclo de Calvin es el que ocurre en todas las plantas con cualquier tipo de fotosíntesis. Lo que después vemos como C4, como plantas CAM, son como agregados, como alteraciones o agregados serían. Modificaciones de esto, pero esta base del ciclo de Calvin ocurre en todas las plantas. Y ahí tenemos la fijación del carbono. Ahí es realmente donde la planta gana carbono, gana peso seco para formar estructuras orgánicas. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno, entonces,
nos vemos el miércoles que viene para seguir con esta fase oscura y sus, digamos, las variaciones, y vemos los factores que afectan a la fotosíntesis. Esa parte de los factores es la principal que tienen que saber, porque es la que más les va a servir para el día de mañana, es la que tienen que tener en la mente para saber la luz, cómo va a estar afectando, o la falta de agua, si tienen un cultivo muy denso y puede faltar dióxido de carbono, digamos, los factores son los que ustedes tienen que estar manejando bien, tienen que tener frescos en su mente. Bueno, está entonces, nos vemos el miércoles que viene entonces, y seguimos con este tema. Hasta la próxima, profe. Buen Super, fin de profe, semana. gracias. No, profe. Chao, Igualmente. hasta luego.